Bueno, vamos con nuestros invitados, Con nuestros Claudio. invitados, es la fórmula de candidatos a gobernador y vice de Dignidad Ciudadana, son Gustavo Fernández y Federica Mariconda, a quienes les damos nuevamente la bienvenida. Buen día, chicos. ¿Qué tal? Un gusto estar acá como siempre, así es que, y ya es el último programa antes de la El veda. último así que, programa. Muy buenos días. Así que- Un Hola, gusto Gustavo. como siempre, es un placer estar acompañándolos en Que esta nos hayan mañana. distinguido Esta con mañana la- fresca de 25 de mayo, feliz Día de la Patria para todos. Seguro. No hemos olvidado de saludar a... Bueno, ya vamos a poner el himno. Ah, ¿sí? ¿Te parece? ¿Te parece? Y yo medio que me vine con los colores de Muy la bien, bandera, ¿no? así Se ha para- venido Bien, vestida de Antón. escarapela. Bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. Empezamos por las damas. ¿Cómo no? ¿Cómo estamos, Federica? Estamos ya en el final de la campaña. En la recta final. ¿Han podido llevar su mensaje? Sí, creemos que sí. Hemos podido sintetizarlo tanto en algunos spots que han visto o han escuchado y también, por supuesto, estando cerca de la gente porque no nos detuvimos jamás Ujú. en las caminatas, en los recorridos, en las visitas a los departamentos. Así que bueno, creemos también que vamos a recuperar algunos puntos de las PASO, Bien. así que estamos, y en la última semana que no hay que aflojar. Ya le vamos a preguntar a Gustavo por los spots, porque hay uno particularmente que me interesa que lo aclare. ¿Cómo has visto el rol de los medios, los periodistas, la comunicación? ¿Qué es tu especialidad? Realmente los he visto con bastante parcialidad. Bien. Siempre uno intuye por ahí una cosa u otra, una tendencia, una balanza que se incline, pero dentro de todo lo que a nosotros nos concierne hemos tenido muchísimo respeto de la prensa y creo que están dadas las condiciones para que incluso el día del comicio también haya una cobertura parcial que es importante. Muy bien. Ahora sí, con el candidato a gobernador, Gustavo, ¿cómo han llegado con el mensaje? ¿Cómo les ha ido? Una especie de balance de esta campaña. Sí, mira, te diría que el mensaje, la transmisión del mensaje a veces también tiene que ver un poco con las posibilidades que los recursos de comunicación te permiten. Uno le pone el cuerpo al cara a cara sobre todo, pero está claro que con el cara a cara o el cuerpo a cuerpo no alcanza. Y a veces la posibilidad de llegar a toda la provincia con nuestro mensaje a través de los distintos medios de difusión se hace un poco compleja porque los presupuestos son acotadísimos en una fuerza como la nuestra, que es una fuerza joven, una fuerza pequeña, que la verdad que hemos hecho una campaña en una desigualdad de condiciones bastante importante respecto de los dos oficialismos con los cuales luchamos aquí en la provincia, el oficialismo provincial, que representa a todos, y el oficialismo nacional, que está representado en Con Vos. Pero como dice Federica, hemos encontrado también de parte de los medios la oportunidad de que nos abran la puerta, que nos traten bien, y eso ha ayudado mucho a llegar con el mensaje. En las caminatas notamos que la gente es muy receptiva, sobre todo conversa, habla, tratamos mucho de escuchar nosotros, más que de hablar, que prometer, tratamos mucho de escuchar, y a partir de la escucha ir de alguna manera también delineando nuestra propuesta. Pero creemos que igual esto es un trabajo que recién empieza, al menos en mi caso, es mi primera campaña política, creo que es un trabajo que hay que pensarlo en el mediano y largo plazo, y en ese sentido, digamos, como dije desde el primer día, el solo hecho de haber decidido participar en política para mí ya era un triunfo, porque era una oportunidad de crecer y de aprender, y estoy segurísimo de que así ha sido, así que independientemente de cualquier resultado, para nosotros es un triunfo, porque Dignidad Ciudadana se ha notado en esta campaña, ha estado presente, y creo que hemos sido la única fuerza que hemos planteado una visión integral a partir de 10 puntos que presentamos esta semana, en distintos aspectos claves que hacen al desarrollo de la provincia. Y en ese sentido, nadie le podrá decir a Dignidad Ciudadana que ha sido una campaña, al menos desde Dignidad Ciudadana, vacía de contenido y vacía de ideas. Bueno, hay que explicar el spot ese que ha recorrido los medios nacionales incluso. ¿Cómo Sí. es ese spot? ¿Cómo surgió? Contanos un poquito la historia y cuál es el sentido.
A ver, fue una idea que surgió del trabajo en equipo. Confieso que fui parte también de la idea y por supuesto ustedes conocen a Federica, es Sí, también ahí su estuvo. especialidad, y junto con Bernie Sánchez y Pablito Rupsi, que forman parte del equipo de comunicación, le fuimos dando forma a esta idea, que básicamente lo que intenta es transmitir algo que Dignidad Ciudadana siempre ha dicho, y es que buscamos también romper con los personalismos en la política. En general, siempre advertimos que las campañas, y más últimamente, están muy centradas en un candidato principal, el candidato a gobernador en la mayoría de las fuerzas, o el candidato a intendente. Es de alguna manera casi una figura monarcal, ¿no? Y en ese sentido, lo que tratamos de plantear con esta disrupción, incluso que llega al extremo de cortar el voto, Sí. tiene que ver con eso, con despersonalizar, tiene que ver con mostrar al resto del equipo, tiene que ver con que lo importante no es solo quien encabeza una lista, sino también quiénes están detrás, quiénes van a la Cámara de Diputados, quiénes van a los consejos deliberantes. Y de esa manera decirle a la gente que cuando uno vota, vota todo, ¿no? Vota para candidato a gobernador, vota para intendente, pero también vota para concejal, vota para diputado, y son tan importantes como el gobernador. La democracia en un sistema republicano se conforma de 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, que ejerce el control también además de legislar, y el poder judicial. Y si no dotamos a la democracia de la suficiente independencia de esos poderes, es muy difícil que el sistema democrático florezca de la mejor manera para contribuir al bien común. Y un poco esas ideas son las que están detrás de ese spot. Me gustaría también conocer la visión de Federica, del mundo de los medios. Obviamente que hay una estrategia detrás de ese spot, Claro. y un mensaje claro. Por eso, justamente, como ustedes comentaban, hasta en los medios nacionales se ha comentado. Y yo me siento muy orgullosa, más allá del spot, de estar acompañando a Gustavo, porque hay que ser muy humilde para despojarse del rol de quien se supone que está encabezando, y lo está encabezando con todo, y realmente ojalá los sanjuaninos se den cuenta, es el hombre para gobernar San Juan. Y a pesar de todo, y a pesar que él es consciente de su fortaleza, no tuvo reparo en decir, bueno, pero acá hay que hablar de equipos, hay que darle lugar a todos, hay que enseñarle a la gente que puede elegir el modo de votar, que no siempre tiene que votar el papel completo, y que a lo mejor si le gusta más uno de un lado, otro del otro, puede hacerlo. También hay un fin didáctico acá, porque tenemos que incorporar democracia en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Y la forma es también mostrar distintos estilos, y que la gente puede elegir a quienes, puede elegir incluso a pesar de haber recibido un bolsón, una promesa, y puede elegir despojándose de miedos que también hay. Cuando están adentro del cuarto oscuro, pueden elegirlo a Gustavo, que no se van a equivocar porque es el mejor candidato, o pueden elegir a los concejales de sus departamentos, a los diputados departamentales. Somos un equipo de gente muy valiosa, y estoy muy contenta de haber podido concretar estas ideas en ese spot. Muy bien. Las mujeres han tenido mucha participación en este espacio, ¿no? Pero también hay otro motivo de orgullo. Acá que estamos como cerrando, el comienzo del cierre de campaña es acá con ustedes en Redacción San Juan. Muy orgullosa también de estar en Dignidad Ciudadana, donde le ha dado un lugar relevante a la mujer, con mi incorporación en la fórmula. Y tenemos 4 candidatas a intendente. Somos el partido de las 3 fuerzas que estamos en los 19 departamentos, es decir, del Frente con Vos, del Frente Todos y nosotros. Somos los que más mujeres tenemos en las listas. Entonces, realmente, y encabezando listas de concejales, encabezando listas de diputados, como Mónica Lobo en Capital. Así que, bueno, creo que la mujer está realmente bien representada. Yo quisiera también, aprovechando la presencia de Gustavo, como hombre, viene del mundo es vicepresidente de la Unión Industrial, y que conoce y es hombre de consulta en temas económicos, con un pequeño análisis de la actual situación económica del país, un paréntesis en la campaña. Ya sé. No, a ver, evidentemente que la situación económica por la que estamos atravesando es extremadamente delicada. Creo que se están
vienen desde hace bastante tiempo a esta parte confluyendo una serie de factores que comienzan, yo no tengo la menor duda, por una herencia que ha sido nefasta y pesada, que ha dejado el populismo en su última versión de gobierno kirchnerista en Argentina, pero que el gobierno de Mauricio Macri tampoco ha sabido reencauzar. Creo, ya lo he dicho antes, el gobierno de Macri subestimó la dimensión de la gravedad de la situación que recibía, y al mismo tiempo que subestimó la situación, creo yo que sobreestimó sus propias capacidades. Entonces, la brecha para encontrar una solución se estira, ¿no? Si yo creo que el problema es menor de lo que es y me creo más capaz de lo que soy para resolverlo, estamos en un problema. Y el tercer elemento, indudablemente, que se da frente a esta mezcla es la falta de confianza. Indudablemente, la Argentina lo que está sufriendo es una falta de confianza en el sistema político. No es la economía el problema argentino, porque las potencialidades que Argentina tiene en el sector energético, en el sector minero, en el sector agroindustrial, incluso en el sector de las nuevas tecnologías. Argentina ya esta semana se anunció, llegó a tener su 5º unicornio. Le decimos a la gente, unicornios son aquellas empresas que valen más de $1.000 millones. Argentina tiene 5 empresas valuadas en más de $1.000 millones, cosa que no tiene, por ejemplo, Brasil, que no tiene México. Entonces, también en el mundo de las empresas de nuevas tecnologías, Argentina tiene cierto liderazgo, tiene potencial. Indudablemente que el problema no pasa por las potencialidades económicas, pasa definitivamente por el sistema político. Y por eso les comentaba recién, la confianza del sistema político la da a partir de la formulación de acuerdos básicos, que los acuerdos básicos no solamente tienen que considerar aspectos puramente fiscales o económicos, como por ahí se discute entre algunos de los candidatos a nivel nacional. Los acuerdos básicos tienen que estar formulados sobre ejes claves del desarrollo, y en nuestro caso así lo hemos planteado en la provincia de San Juan, y esos ejes claves tienen que empezar por la educación. El principal déficit de nuestra sociedad pasa por la pobreza cultural. Hablamos mucho de la pobreza material, de la gente que no llega con sus ingresos a cubrir sus necesidades básicas, pero detrás de eso hay una pobreza cultural que incluso llega a los niveles medios y altos también de la sociedad. Esa pobreza cultural tiene que ver con una educación tremendamente devaluada en nuestro país. Qué fácil que lo explica. ¿Se dan cuenta por qué digo que es el mejor candidato que San Juan puede tener? No, vamos a tener que incorporarlo como comentarista económico al programa. Créame que es uno de mis hombres de consulta. Sí, me imagino. ¿Y puedo añadir un tema con la Sí. confianza? Esta semana hemos visto desde el anuncio que Cristina de alguna manera ha hecho una retirada, se ha puesto en segundo plano. Los mercados internacionales están dando también un mensaje. El dólar ha podido mantenerse y subir un poco. Entonces, si bien tu análisis primero fue catastrófico en cuanto a la deuda que hemos asumido a futuro, Sí. los mercados internacionales nos están dando una señal y bueno, también hay que tratar de leerla. Bien. Bueno, muy interesante. Yo quería la visión de Federica como cabeza del Poder Legislativo. Sí. ¿Cuál es el rol que espera de la Cámara de Diputados en el futuro gobierno? Por supuesto, tratar de acompañar lo mejor posible y articular con el Poder Ejecutivo a mando de Gustavo, pero también fundamentalmente, y esto creo que lo dije acá, pero como dice Mirta, el público se renueva, darle voz absolutamente a todos los proyectos que se presenten. Actualmente hay proyectos como nos pasa a nosotros, que somos minoría y tenemos un legislador de excelencia, que es Fernando Moya, que ha presentado proyectos realmente importantes y no han sido ni siquiera, no han tenido la oportunidad de ser escuchados ni debatidos, ni que nadie levante la mano a favor o en contra. Entonces, mi rol principal va a ser el que haya verdadera democracia, que se traten de debatir en la mesa parlamentaria y que después lleguen al recinto absolutamente todos los proyectos. Muy bien. Gustavo, de la charla, las caminatas, nos contabas, has estado por la zona de Hachal y de Iglesia. Ayer. ¿Cómo se ha modificado un poco la idea primogénita que tenías respecto de qué hacer con la provincia en función de estos diálogos, o se ha enriquecido? ¿Cómo fue eso?
La verdad que tanto lo que hemos ido recibiendo a lo largo de las caminatas en las PASO, como también en esta última etapa ya de cara a las elecciones generales, sí lo que se ha notado es un incremento de la gente en su preocupación por el trabajo. Indudablemente que el agravamiento de la situación económica ha impactado también en las sensaciones que la gente tiene y las preocupaciones que tiene por el futuro del trabajo. Pero junto con eso, el resto de los planteos son los mismos, ¿no? La gente está demandando que el presupuesto de obra pública se oriente a las necesidades cotidianas y permanentes que tienen. Advierten, digamos, la posibilidad y la disponibilidad de recursos para realizar obras, pero demandan que esas obras estén orientadas a cubrir sus necesidades, desde las más elementales, como es tener una vereda por la que se pueda caminar de manera continua. Es decir, visitamos barrios en todo el Gran San Juan y en toda la provincia. Yo me pongo en el lugar a veces de los adultos mayores, ¿no? que tanta necesidad tienen de salir a tomar un poco de aire, de caminar, y no lo pueden hacer verdaderamente en las veredas. Es decir, no hay 20 metros continuos de veredas en ningún lugar fuera de las 4 avenidas. Y ese tipo de obras tan simples, que son incluso obras de carácter municipal, también requieren una mirada desde lo provincial. Digo la vereda, digo el cordón cuneta, digo obras como por ejemplo las cloacas. Es decir, una cosa que vemos es decir, se están haciendo obras importantes de infraestructura como los proyectos de cloaca, pero lo que la gente advierte, y nosotros advertimos, yo mismo lo sufro en el barrio en el que vivo, es que la velocidad y la intensidad que se le pone a esa obra no es la misma velocidad e intensidad que se le pone, por ejemplo, a estas obras que recientemente se vienen inaugurando, como el predio ferial o el autódromo, que se construyen en tiempo récord, sin miramiento de gastos, porque lo importante es terminarlo a tiempo y cumplir con algún compromiso ya previamente asumido. Sin embargo, en esas cosas que son fundamentales para la salubridad de la gente, como es la cloaca, no está el mismo empeño, no está la misma velocidad, no está el mismo empuje. Discutimos si paga nación o provincia, si provincias y nación, si OCE, si ELENOSA, pero las cloacas, lo concreto es que están paradas las obras en muchos barrios o avanzan a ritmo lento. Entonces, ese tipo de cosas son las que la gente nos transmite, y por supuesto pidiendo que le dejen de mentir y que empiecen a administrar con mayor eficiencia los fondos públicos. Esta semana ha habido un planteo del sector vitivinícola. Están preocupados porque, bueno, salvo algún pequeño sector, que será el 20-25% que han hecho pasas, el resto están realmente muy complicados. Están en una situación terminal, verdaderamente. Sí. ¿Qué mensaje hay para ellos? A ver, nos hemos reunido con productores, esta semana justamente estuvimos reunidos con productores de Albardón, que vienen haciendo además un tremendo esfuerzo también por rescatar esa variedad insigne de Albardón como es el moscatel. Y también, digamos, sostenerse a partir de la pasión que tienen, ¿no? Hoy los viñateros se sostienen por la pasión que los mueve a hacer lo que hacen. Indudablemente que la problemática que atraviesa el sector escapa incluso también a las definiciones de las políticas regionales o provinciales, tiene que ver también con un contexto nacional en el cual el consumo de vino, que es el motor en definitiva de la industria vitivinícola en términos de demanda de uva, sigue deprimiéndose por la situación económica, pero también deprimiéndose porque el vino viene perdiendo espacio frente a otras bebidas alcohólicas. Pero frente a eso, aquí viene el desafío de exportar. Digamos, los volúmenes que no logramos sostener en el mercado interno, tenemos que salir a buscar el mercado externo. Y hay oportunidades en China, hay oportunidades en Rusia, hay oportunidades en la India. Y para eso sí necesitamos políticas coordinadas entre la región vitivinícola con la nación, situaciones o medidas como las retenciones que se volvieron a reinstalar. Son un problema para la industria vitivinícola, como lo son para todo el sector industrial en términos de posibilidades de exportar. Y si no insistimos en ese tipo de trabajos articulados que debieran, digamos, estar por encima de las banderías políticas, es muy difícil que podamos sacar a un sector tan importante para la historia y para la cultura, no solamente para la economía de la provincia de San Juan, poderlo sacar adelante. Desde nuestra óptica creemos que tenemos que trabajar seriamente en esa articulación
Y al mismo tiempo creo yo que internamente los productores y los estados provinciales, digo San Juan, Mendoza, tenemos un gran desafío en tratar de recuperar un poco el espíritu cooperativo entre los productores. Porque también la integración de ellos en la cadena de producción, es decir, no solo quedarse con el cultivo, sino avanzar también en la elaboración, y de alguna manera, a partir de la integración de pequeños productores en la etapa de elaboración, también les podría permitir a ellos participar de lo que es el negocio de la parte de elaboración. Hoy, digamos, la mayoría de los productores no forma parte de esa etapa de la cadena. Sí, se han retraído, han vuelto al mercado de la uva. Y eso complica, ¿no? Complica porque a su vez están con temor de avanzar nuevamente porque las experiencias del pasado, como fue la CAVIC, hacen honor a aquel viejo dicho que dicen, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y por otro lado, quien representa hoy al sector cooperativo en el mundo vitivinícola, lo es para con sus productores en la provincia de Mendoza, pero fuera de Mendoza, como hablo del caso de Fecovita, se transforma verdaderamente como un líder monopólico. Claro. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho también en esos aspectos. Evidentemente el proyecto, el programa, el modelo es la búsqueda de consenso, ¿no? Y escuchar a la gente. Dignidad Ciudadana nos ha venido planteando esta situación todo el tiempo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando ha venido Lito Sánchez, él habla de convocar a todos los vecinos, ir barrio por barrio, saber qué es lo que necesitan. Y Gustavo está diciendo exactamente lo mismo, es decir, juntemos todos los del sector y encontremos una solución. Me parece que es por ahí, Federica. Absolutamente. Totalmente. Es que creo que las soluciones tienen que ser una construcción de todos y no hay soluciones individuales. Sí. Y esta parte es nuestra, y por eso es parte de la filosofía de nuestro partido, de Dignidad Ciudadana. Sí, y también que esos consensos, insisto, lo dije recién, pero es muy importante también repetirlo y que nos lo grabemos a fuego, no pasan solo por lo económico. En la medida en que nos focalicemos exclusivamente en lo económico, vamos a construir sobre arena, no sobre roca. Es decir, tenemos que identificar los aspectos fundamentales que nos permitan realizar proyectos sólidos. Por eso es muy importante hablar de educación, por eso es muy importante también hablar de salud, de infraestructura, por eso es muy importante hablar de calidad institucional. Por eso es importante hablar de la reforma política, para darle participación a todos. Es decir, si no construimos una sociedad democrática, una sociedad que se ocupe de muchos temas, no solo de la economía, que se ocupe de los temas fundamentales, evaluamos a los gobiernos por la economía. Ahora, evaluamos a los gobiernos por si estamos mejor en educación, si estamos mejor en salud, si estamos mejor en seguridad, si estamos mejor en justicia, tenemos justicia independiente, tenemos mejor educación. En estos últimos 16 años de gobierno justicialista, ¿ha mejorado la educación en San Juan? Entonces, respondamos no, porque una cosa es administrar bien un presupuesto, realizar muchas obras, pero otra cosa es también hablar de los aspectos fundamentales y básicos que hacen a que el proyecto sea sostenible en el tiempo. Y en eso la educación creo que sigue siendo, lamentablemente, no solo en San Juan, ¿no? Es un problema de todo el país, sí, una asignatura tremendamente pendiente, y como lo vio Sarmiento, sigue siendo la clave. Lamentablemente es un tema del largo plazo, así lo vio Sarmiento, pero empezó con 4 maestras que trajo de Estados Unidos. Aquí debiéramos hacer lo mismo. 1800 escuelas construyó. Bueno, pero empezó por 4 maestras, pero empezó con 4 maestras. Claro, empezó con 4 maestras, es verdad. Entonces hay que empezar. Federica, último mensaje. Está la cámara, los sanjuaninos se escuchan. Como han visto y como han escuchado, realmente estoy convencida que Gustavo, aun cuando en el spot él por humildad se haga un costado, es el mejor candidato que puede tener la provincia para gobernar una San Juan integral, donde no solo la economía, sino también y fundamentalmente la gente esté mejor. Yo trataré de acompañar lo mejor posible y realmente invito a todos a que dentro del cuarto oscuro, independientemente de las promesas, los regalos previos, piensen el voto, sientan el voto y traten de poner gente nueva en los distintos consejos departamentales y en la Cámara de Diputados. Muy bien. Gustavo. Pedirle a la gente que sea muy consciente de la necesidad de equilibrios en la democracia. No es bueno que el poder tenga un solo color. Cuando el poder tiene un solo color, nos enfrentamos a situaciones delicadas y este país tiene malas experiencias.
Entonces, pensemos en la necesidad de los equilibrios, pensemos en que no solamente votamos gobernador o votamos intendente, pensemos que votamos diputados. Y es la función de los diputados, de los concejales, poner equilibrios. Muy bien. Señora, ha sido un gusto. Un placer estar acá. Muchas gracias Muchas gracias a por ustedes. habernos acompañado.